Saludos, bienvenidos a Grafted in Him, la plataforma oficial del reino. Esto es un descargo de responsabilidad. Aceptamos todos sus comentarios, pero si no está de acuerdo con alguna expresión en esta programación, está en todo su derecho. Sin embargo, si vemos algún comentario inadecuado, será eliminado. Así que disfruten de esta semilla. Shalom. Hey, welcome to Grafted in Him. You can now stream our YouTube content with subtitles in any preferred language that you want with just a couple of clicks. Just click on Settings, Captions, Auto Translate, and then choose your preferred language, and you're done. Bienvenidos a Grafted in Him una vez más, este programa Código de Vida. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios, y estamos en la estación oficial del reino, o la plataforma oficial del reino, ¿verdad? Bueno, estamos contentos nuevamente de estar aquí, queremos continuar con la deshonra de Dina. Diga conmigo, estamos en la deshonra de Dina todavía. Y hoy queremos continuar en el capítulo 34, versículo 5. Ahora, bien importante, llevamos ya varios mensajes acerca de la deshonra de Dina. Para, ¿verdad?, tener todo el contexto de lo que hemos hablado hasta ahora, es importante que vaya a los programas ahí en Grafted in Him, que de una vez le da like y le da share, le da la campanita, para que no se pierda el próximo. Pero es importante que vaya nuevamente a los mensajes porque hay mucho contexto, hay muchas cosas que hemos hablado y pues no todo lo podemos volver a decir porque sería mucho, pero tenemos los programas ahí para que los vean y los disfruten. Hoy queremos comenzar versículo 5, básicamente es donde nos hemos quedado hasta ahora y queremos continuar con eso. Dile que está a tu lado, ¿estás ready? Are you ready? Génesis 34:5 dice, entonces Jacob se enteró de que Siquem había deshonrado a su hija Dina. Pero como su hijo estaba en el campo cuidando sus animales, él no dijo nada hasta que regresaron. Versículo 6. Hamor, el padre de Siquem, fue a hablar el asunto con Jacob. Mientras tanto, los hijos de Jacob, al enterarse de lo ocurrido, regresaron del campo de inmediato. Quedaron horrorizados y llenos de furia cuando supieron que su hermana había sido violada. Siquem había cometido un acto vergonzoso contra la familia de Jacob, algo que nunca debió haber hecho. Hamor habló con Jacob y con su hijo. Mi hijo Siquem está verdaderamente enamorado de su hija. Dijo, por favor permítale casarse con ella. De hecho, formemos también otros matrimonios. Ustedes nos entregan a sus hijas para nuestros hijos y nosotros les entregaremos nuestras hijas para los hijos de ustedes. Todos ustedes pueden vivir entre nosotros. La tierra está llena, la tierra está a su disposición. Establezcanse aquí y comercien con nosotros y siéntanse en libertad de comprar propiedades en la región. El propio Siquem también habló con el padre de Dina y con su hermano. Por favor, sean bondadosos conmigo y permitan que me case con ella, le suplicó. Yo les daré cualquier cosa que me pidan. Versículo 12. Sea cual fuera el dote o el regalo que exijan, lo pagaré de buena gana. Solo les pido que me entregue a la muchacha como esposa. Pero como Siquem había deshonrado a la hermana de ellos, Dina, los hijos de Jacob respondieron con engaño y Siquem y Hamor, su padre.
le dijeron, de ninguna manera podemos permitirlo, porque tú no has sido circuncidado. Sería una vergüenza para nuestra hermana casarse con un hombre como tú. Pero hay una solución. Si todos los varones entre ustedes se circuncidan como lo hicimos nosotros, entonces les entregaremos a nuestra hija y tomaremos a las hijas de ustedes para nosotros. Viviremos entre ustedes y seremos diga conmigo, un solo pueblo. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero si no aceptan circuncidarse, tomaremos a nuestra hermana y nos marcharemos. Hamor y su hijo Siquén, ya conmigo, aceptaron. Aceptaron la propuesta. Son tremenditos estos dos. Bien importante, y vamos a comenzar con algo bien importante que está en la escritura, pero no se menciona, pero está ahí. Y es que aquí podemos ver que los hijos de Jacob conocían que ellos estaban bajo un pacto. Diga conmigo, estaban bajo un pacto. La familia de Jacob estaba bajo el pacto que el Rey del Universo hizo con Abraham, su padre. El pacto, para tener un poco de entendimiento del pacto, el pacto es un acuerdo que se formaliza entre dos personas, en este caso uno mayor a uno menor, porque es un pacto que el Rey del Universo hace con Abraham. Podemos observar en ese pacto en Génesis 15, versículo 10, cuando Abraham le presenta al Rey del Universo todos los animales que mató. ¿Se acuerda cuando discutimos Génesis 15? Viene Abraham, le presenta todos los animales a Dios y los corta por la mitad, pone uno a la derecha y pone uno a la izquierda. Y en el medio había lo que se conoce el charco de sangre o el río de sangre. Y eso simbolizaba que lo que le pasó a esos animales te pase a ti si tú no cumples con el pacto que estamos haciendo. Eso era lo que simbolizaba. Por eso es que esa era la forma que se hacían los pactos antes. Cuando vamos a Génesis capítulo 17, versículo 7, el Rey del Universo vuelve y confirma o vuelve a afirmar el pacto que Dios había hecho con Abraham y su descendencia y de generación en generación. Bien importante, el Rey del Universo le promete ser su Dios y el Dios de toda su descendencia. Promete darle a Abraham y su descendencia toda aquella tierra donde ellos estaban por posesión de ellos para siempre. Cuando vamos a Génesis capítulo 17, versículo 9, y estoy resumiendo porque ya tocamos esto antes, el Rey del Universo establece que Abraham y su descendencia deberían ser, diga conmigo, responsables. ¿Cómo le dijo él? Tú tienes que ser como responsable, bien importante, de las condiciones de ese pacto. Dios le dice a Abraham, tú tienes que ser responsable de las condiciones del pacto que tú y yo estamos haciendo. Y circuncidarse como señal del pacto, tanto él, los miembros de su familia, sus siervos nacidos en su casa y los siervos extranjeros que hayan comprado, deben circuncidarse al 8º día de su nacimiento. Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. Ahora, bien importante, porque Simeón y Leví conocían bien el pacto, pero también conocían las condiciones del pacto. Ahora, bien importante, porque cuando vamos al capítulo 15 y vamos al capítulo 17, nos menciona las condiciones, o nos menciona que hay condiciones, pero no nos detalla las condiciones. ¿Ok? Las condiciones son principalmente las reglas y normas que organizan, regulan y protegen. Oigan bien, porque las condiciones son principalmente las reglas y normas que organizan, regulan y protegen los derechos de todos los individuos involucrados y que estos gocen de una convivencia pacífica. Ese es el propósito de los pactos. El propósito de los pactos es que vivamos en paz. Diga conmigo, vivamos en paz.
Por eso es que en el caso de los matrimonios, como no le enseñan esto a los jóvenes antes de casarse, ellos no saben a lo que se están ateniendo. Ellos están haciendo un pacto, pero nos damos cuenta que como no tienen conocimiento, ¿ok?, de lo que es el pacto y lo que conlleva estar casado, cuando entran al matrimonio, como no saben, ¿qué pasa? No son fieles a las condiciones y por ende no va a haber una convivencia pacífica. Cuando en un matrimonio no hay convivencia pacífica, o han olvidado el pacto, o no conocen el pacto, o están renunciando a él. Es importante. En todo pacto es importante entender que hay reglas. En todo pacto hay reglas. Hay normas, hay regulaciones, hay leyes, hay instrucciones que garantizan que al seguirla habrá paz entre los involucrados. Interesante, ¿verdad? Porque el propósito del pacto es que haya ¿qué? Que haya ¿qué? Diga conmigo, que haya ¿qué? Que haya paz. Mira, dice en Génesis capítulo 26 del 4 al 5, dice que el rey del universo le dice a Isaac: haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas de los cielos y le daré toda esta tierra. Dice, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Oigan bien, dice, yo haré esto. Mira lo que Dios le dice a Isaías, hijo de Abraham. Isaac, perdón. Le dice, yo haré esto, oigan bien, ¿por qué Dios lo va a hacer? Porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mis mandatos, mis decretos y instrucciones. Esas son las condiciones. Sabemos que Simeón como Leví sabían que estaba bajo un pacto y que ese pacto tenía condiciones y ellos las conocían. Es importante. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque en Génesis no las detalla, pero están ahí. Jacob, que ya lo hemos hablado antes, Jacob se había apartado de todos los requisitos que el rey del universo había establecido en el pacto. La falta de atención y protección de Jacob era parte del problema en esta tragedia. Jacob abandonó lo que traería orden. Oigan bien, por eso es que casarse, uno no se casa por emociones o sentimientos. Ese ha sido el problema más grande. Jacob abandonó lo que traería orden. Abandonó lo que regula, lo que organiza y protege los derechos de todos los familiares y a la vez que gozaran de una convivencia, diga conmigo, pacífica. Eso significa que si nosotros conocemos el pacto y las condiciones de ese pacto y todo el mundo se atiene a él, nos garantiza seguridad, nos garantiza protección y nos garantiza paz en el hogar. Y Jacob había olvidado esto. Lo que hemos visto en todo este tiempo que hemos estudiado la vida de Jacob, porque llevamos estudiando desde el capítulo 25, si no me equivoco, y lo que hemos visto toda la vida de Jacob, y lo que hemos estudiado de la vida de Jacob y su familia, es el desorden, el conflicto que hemos visto en esa familia disfuncional. Todo el desorden, el conflicto, el desorden que ha habido en la familia de Jacob ha venido por causa de ¿qué? De abandonar las condiciones. Las condiciones son importantes porque las condiciones fueron diseñadas para que haya paz. La ley o la instrucción del Rey del Universo fue diseñada a traer orden y paz en la familia. Ahora, el desorden que podemos ver en el gobierno hoy mismo, diga conmigo hoy, es el resultado del desorden en la familia. Si restauramos el núcleo familiar, se restauran las comunidades y se restauran las naciones. Todo comienza en un hogar. Es importante
porque el macro refleja el micro. Todo, diga conmigo, todo empieza con el orden del rey en el hogar. La instrucción, importante porque la instrucción de Dios es el fundamento, diga conmigo, o la base del orden. Cuando hay instrucción, ¿hay qué? Hay orden, por eso que tú oyes por ahí que dice ley y orden. No hay nada más importante para la vida que la instrucción del Rey del Universo. Sin la instrucción, digan conmigo, no hay definición de vida. Vuelvo y repito, sin la instrucción no hay definición de vida. ¿Por qué? Porque la instrucción y los principios te protegen. Digan, me protege, me preservan, me sirven. Importante. ¿Sabe qué ha pasado mucho con la religión hoy en día? La religión ha abandonado la instrucción de Dios, ha abandonado la ley de Dios. Esas cosas no nos tocan, son cosas viejas. Así. Pues entonces estás diciendo que Dios no es un rey. Y cuando tú estudias el antiguo Medio Oriente y estudias los reyes, te das cuenta que lo que un rey dice por su boca es ley. Él no puede echar para atrás. Y todo lo que Dios estableció en la instrucción es su palabra, es su ley. Ya es ley. Él no, y la ley funciona siempre. La instrucción y los principios garantizan, oigan bien, garantizan y simplifican el funcionamiento de los ciudadanos del reino. Importante, ¿qué garantiza? Te garantiza que y simplifica la función. La instrucción y los principios brindan paz y confianza a los ciudadanos del reino. La instrucción y los principios te protegen. ¿Y tú sabes de lo que más te protege la instrucción? De la experimentación. Hoy en día tenemos un mundo que está constantemente experimentando. Pero cuando hay principios, cuando hay instrucción, tú no tienes que experimentar. Ya todo está claro. La instrucción y los principios, digan conmigo, son enemigos del miedo. Cuando un hombre y una mujer caminan en la ley, caminan en la instrucción, no tiene miedo. Porque la gente cuando va por la calle y de momento se quiere comer la luz, ¿está con qué? Con miedo. O cuando llega el policía, tú los ves a ellos como, con miedo. Si tú estás en ley, tú no tienes por qué tener miedo. Si dice 35 millas, no vayas a 50, no te enojes con el policía cuando te pare, porque fuiste tú el que violaste la ley. Entonces nos enojamos con el policía. Pero mira y nos ponemos jaquetón. ¿Por qué tú me paras? Bueno, porque violaste la ley. Es tan sencillo como eso. Violas la ley, hay penalidades. Cuando tú obedeces la ley, tú no tienes por qué tener miedo. Tú vives tranquilo. Se para el policía y le hace, hey, how you doing, sir? How you doing? Everything good? Tú no tienes por qué tener miedo. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo la ley. La vida es bien sencilla. Hemos sido nosotros los que nos las complicamos. La instrucción y los principios resguardan a los ciudadanos. Y la instrucción y los principios, oigan bien, promueven la vida de los ciudadanos. Por eso es que el reino de Dios no es una religión, es un gobierno. A nosotros nos enseñaron religión. Eso es lo que nos enseñaron. Nosotros venimos todos prácticamente de lo que es una religión. Yeshua nunca predicó sobre una religión. Él todo el tiempo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y todo reino tiene leyes. El reino es un gobierno. Por eso es que el matrimonio dentro del reino de Dios es tan importante. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo del gobierno, es algo... Tanto Simeón como Leví conocían que sin la circuncisión no podían ser pueblo. Él sabía. Ellos sabían, si ellos no se circuncidan no pueden ser pueblo. Ellos lo sabían. El problema es que utilizaron el pacto
para actuar en contra de lo que el pacto y su ley establecía. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que usaron el pacto para ir en contra de lo que el pacto establecía. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, engañaron. La ley, la instrucción de Dios dice, oye, no engañes. Oye, se vengaron. La instrucción dice, no te vengará. Él dice, mía es la venganza. 3, asesinaron. ¿Violaron qué? La instrucción, la ley. Y 4, robaron. Seguramente ellos, como hacemos muchos de nosotros, se justificaron en este homicidio y robo diciendo que ellos y su hermana habían sido deshonrados. Ellos nos deshonraron, ellos se merecen eso. Probablemente eso fue lo que pensaron. Pero claramente el castigo no es justo para el crimen. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron todo al revés, lo hicieron mal. Mira lo que dice Deuteronomio 32, 35. Deuteronomio 32, 35. Dice, yo tomaré, ¿qué dice ahí? Yo tomaré venganza. Yo le pagaré lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán. Les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Interesante, ¿verdad? Simeón y Leví probablemente pensaron que Dios había bendecido sus planes. Que Dios había bendecido sus planes asesinos con gran éxito. Romanos lo dice también, Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, ¿qué dice? Queridos amigos, y él dice, nunca tomen venganza. Dejen que se cargue la justa ira de Dios. Pues dice la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque vengarte es tú poniéndote en el lugar de Dios. Vengarte eres tú poniéndote en el lugar de Dios. Ahora, bien importante, cuando tú perdonas, le dices a la otra persona que no le harás daño. Por eso es que perdonamos y pedimos perdón. Cuando tú perdonas y pides perdón, tú le estás diciendo a la otra persona, yo no te voy a hacer daño. Aunque la otra persona te haya hecho daño. Pero no significa, haga así, no significa que la persona que hizo daño no tenga que restituir. Porque eso nos enseñaron, perdona, pero que yo perdono, pero también te toca a ti restituir. Tiene que restituir porque es lo justo y es la ley, diga conmigo, la ley de la restitución. Eso es una ley. Eso es importante porque la ira del gran rey llega a la vida de aquellos que no restituyen. Por eso es que es importante que ellos restituyan. Mira lo que dice Romanos. Romanos 1:18, para que lo vean. Dice, porque la ira de Dios se le revela desde el cielo contra, oiga bien, contra toda impiedad, y dice, injusticia. La ley establece que hay que restituir. Si no restituimos, es injusto. Porque la ley es justicia. La ley lo que hace es establecer lo que es justo. Si tú no restituyes, ¿eso es qué? Eso es injusticia. Cuando tú no restituyes, entonces ahí es que entonces Dios se venga.
Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, oigan, que detienen con injusticia la verdad. ¿Lo vieron? ¿Por qué es importante restituir? A nosotros nos dijeron, pon la otra mejilla, ¿verdad? Perdona, pero que el otro haga lo que le da la gana. Eso no es justo. Ahí no hay justicia. Sí, yo tengo que perdonar, pero él también tiene que restituir. Eso es justo. Es justo restituir. Y el no restituir trae como consecuencia la ira del rey sobre la vida de aquel que no restituye. Tampoco podemos esperar que el rey del universo se vengue por nosotros si nosotros estamos desobedeciendo. Hay gente pidiéndole justicia a Dios, pero ellos mismos están, ¿qué? Desobedeciendo. No le podemos decir a Dios, Dios, hazme justicia, cuando nosotros mismos estamos, ¿qué? Desobedeciendo. Por eso es que la vida no se arregla con orar. Estoy metiendo un problema. La vida no se arregla con orar. La vida se arregla caminando en los principios de vida que te garantizan éxito. Aquellos que quieran vivir una vida plena, ¿tú quieres vivir una vida plena? Lo primero que tienen que hacer es esto, es salir del mundo. 2, sal de la religión y busca el reino de Dios y diga conmigo, su justicia. El reino de Dios tiene todo que ver con ¿qué? Con justicia. Y para que haya justicia tiene que haber leyes. Para que haya justicia tiene que haber leyes, tiene que haber un gobierno. ¿Ves que el reino de Dios no es una cosa loca? Si el reino de los cielos tiene justicia, tiene que tener leyes y juicio. En el reino, la justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Ahora, ¿por qué es importante tener leyes y juicio? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Es importante porque sin ella cada cual le parece correcto su proceder. Pero dice Proverbios 21:2. Proverbios 21:2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia... en su propia opinión. Si yo digo que como yo diga, pero el Eterno, ¿qué dice? Pesa los corazones. Por eso es importante tener cuidado con los corazones, porque dice la Biblia que el corazón es engañoso. Versículo 3, hacer justicia, ¿lo vieron? Hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que el sacrificio. Eso es reino. El reino es un gobierno. Tenemos que entender que lo que sale de la boca de un rey se constituye ¿qué? Ley. Y al Dios que nosotros le servimos, ese rey, diga conmigo, ese rey del universo. ¿Sabes qué? Toda ley o instrucción que está establecida en nuestra Constitución, la Biblia, es ley. Ahora vimos que Siquem sufría de una falta extrema de autocontrol. Eso lo discutimos ya más adelante. Ya que aceptaría ciegamente cualquier cosa, siempre y cuando recibiera lo que estaba buscando. Mira lo que dice el versículo 19. Génesis 34:19. Dice, Siquem no demoró en cumplir con el requisito porque, dice ahí, oye, mira cómo lo dice, deseaba con desesperación. ¿Cómo estaba él?
Desesperado. No, eso no, ese corito ya no lo dicen, ya no cantan ese corito. Con desesperación a la hija de Jacob, Siquem era un miembro muy respetado de su familia. Ahora, podemos llegar, porque como dice por ahí, ¿verdad? Que darle beneficio de la duda, ahí la dicen por ahí. Podemos llegar a pensar, bueno, probablemente Siquem de verdad se había enamorado de Dina. ¿Podemos decir eso? Y en cierta manera quería restituir el daño que hizo. Primero que nada, los cananeos no creían en estos tipos de principios. Y hemos hablado antes que eran como estaban, corruptos. Ni creían en estos principios, ni en estos valores. Ellos veían la vida totalmente al revés a los estándares del reino de Dios. Totalmente al revés. Al punto que tenían relaciones con animales. Hasta ese nivel. Tenían relaciones entre familias, padres con hijas, hijas con padres. Segundo, en todo este tiempo vemos que ni Siquem ni su padre se sienten mal. No llegaron a hablar con Jacob con un corazón, diga conmigo, arrepentido. Ellos no vinieron, ellos no vinieron arrepentidos, ni buscando forma de restituir. No, pero ahí dice que ellos estaban dispuestos a pagar. No. Oiga bien, cógelo suave. Déjame terminar. Es probable que Hamor y Siquem pensaron que estaban siendo generosos, pero lo que hacían era insultar cada vez a Dina y a sus hermanos. Acuérdate que ellos vienen a hablarle a los hermanos y los hermanos, ellos le están ofreciendo la vida para tener a esa nena y ellos no están contentos. No había negocio para reparar lo que hicieron a su hermana. No había negocio. Piénselo usted ahora, que te vieron una hermana, una hija, o que te vieron a tu propia madre. No hay negocio para ese daño. Ellos actuaron como si el dinero y el matrimonio quitaría la vergüenza y la deshonra. Ellos pensaron que con esto se iba a acabar el asunto. Tercero, vamos a Génesis 34, 20. Cuando leemos más abajo, ahí en el versículo 20, mira lo que dice. Dice, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus ciudadanos. Le dijeron, estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ello. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Oigan bien, oyen. Dice, aceptamos sus condiciones para que se queden a vivir entre nosotros. Oigan bien, de esta manera. Oigan, de esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales, ¿qué dice ahí? ¿Qué van a hacer? Entonces, ¿por qué ellos estaban negociando? Ellos solo vienen a hacer negocio. Ellos vinieron a hacer negocio con Dina. Aprovechándose de la situación. Siquem y su padre trataron de aprovecharse de la situación para enriquecerse. Número 4. Hay mucha probabilidad de que Hamor y Siquem conocieran muy bien la reputación de Abraham como guerrero. ¿Se acuerdan que Abraham destruyó a 5 reyes? Y el respeto que los reyes de su tiempo le tenían tanto a Abraham como a Isaac. ¿Se acuerdan? Abimelech le tenía un respeto a Isaac y a Abraham. No solamente eso, sino también lo bravo que era Esaú, el hermano de Jacob. O sea, en otras palabras, estos hombres sabían la reputación que tenían sus padres, pero sabían que era gente brava. Ahora,
si Hamor, aún con todo el poder que tenía como príncipe, viene a negociar con Jacob y a la vez le ofrece todo lo que ellos le pidan, nos deja ver que ellos en cierta manera sabían que los hijos de Jacob eran bravos. Vea conmigo, bravo. O sea, ellos le tenían cierto respeto. Recordemos que Jacob no era un pelado, como decimos en Puerto Rico. Jacob no era pobre, Jacob no era ese hombre que enseñan en las películas, todo pobrecito. No. Acuérdense que Jacob le regaló $500,000 a su hermano Esaú. ¿Se acuerdan? Jacob no era un pelado, tenía dinero. Aparte de ser rico en ganado, también tenía muchos siervos y tenía muchas siervas. Mira lo que dice Génesis 34:30, para que lo vean. Mira, oye, dice 34:30. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví, me han provocado un problema muy serio. O sea, Jacob le dice aquí a su hijo, me ha provocado un problema muy serio. Dice, de ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia. Pues cuento con muy pocos hombres. Dice, pues que eran 2 o 3 hombres, no eran muchos. Pero eso es lo que dice el contexto. Es importante. El problema no era que Jacob no tenía hombres para guerrear, sino que no tenía suficiente para enfrentar a todo el pueblo. Jacob dice, si ellos se unen, ¿qué dice? Si ellos se unen. Cuando Jacob dice Canaán, cuando dice Canaán, está hablando de todos aquellos que viven dentro de la ciudad. ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos son los que viven fuera. En lugar, los fariseos vivían afuera en vez de dentro de la ciudad. No tan solo esto, Simeón y Leví eran hombres violentos y sin escrúpulos. Ahora mira cómo eran estos 2 chamaquitos, que no eran muy chamaquitos. Génesis 49:5-7. Cuando Jacob estaba al punto de morir, él profetiza sobre Simeón y Leví y le dice, Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia. Que jamás tome parte yo en sus reuniones. Que nunca tenga nada que ver con sus planes. Y dice, pues en su enojo asesinaron hombres. Y oigan lo que dice. Mira si eran malos estos nenes. Dice, y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Lo que Simeón y Leví hicieron iba a provocar que todos, diga conmigo, todos los ciudadanos de Canaán se levantaran en contra de Jacob y Leví. Aquí no está hablando simplemente con una familia más, ni con un pueblo más, está hablando casi con todos los ciudadanos de Canaán. Entonces, pues claro, si Jacob dice, ellos se van a unir, ¿y qué van a hacer? Nos van a atacar, pues me pueden matar porque estamos hablando que se están uniendo en número. ¿Por qué no lo atacó simplemente Siquem y Hamor? O otra ciudad más. No, porque está hablando de Canaán. Canaán es el todo. ¿Ah? Está hablando del territorio completo. Ahora, bien importante. Simeón y Leví tenían razón en que Dina había sido tratada como ramera. Pero su reacción fue pecaminosa. La abnegación de Jacob en hacer lo correcto en cuanto a su familia animó a Simeón y Leví a que hicieran algo pecaminoso como respuesta. Oigan bien esto.
Cuando la cabeza del hogar no toma el lugar que le corresponde como líder del hogar, crea un hueco en el hogar que muchas veces se llena de manera inadecuada. Toda esta tragedia es el resultado de abandonar los estándares del Rey del Universo. Es interesante saber que Dina significa, diga conmigo, juicio. ¿Qué significa Dina? Juicio. La definición de juicio es el proceso por el cual se pide cuenta de conducta y reparte en consecuencia su destino. El propósito del juicio es resolver ¿qué? Conflicto, ¿o no? Resuelve el conflicto. Juicio es poner a prueba la inocencia o culpabilidad de una persona o un grupo de personas frente a una figura de autoridad designada. En la actualidad, todos los países del mundo cuentan con ¿qué? Con un sistema de leyes a los que sus habitantes están sujetos y un sistema judicial preparado para sancionar la falta del cumplimiento de esas leyes de manera imparcial. Ahora, oigan bien esto. Tú sabes que Dios no castiga a nadie. En la religión te dicen, Dios te va a castigar. Dios no castiga a nadie. De hecho, Dios no tiene que castigar a nadie. Quien nos castiga somos nosotros mismos al quebrantar la ley. Para eso es que se hacen los juicios. ¿Para qué se hacen los juicios? Cuando un juez declara una sentencia sobre un individuo, no podemos pensar que el juez es malo. Él simplemente declara la pena por haber violado ¿qué? La ley. Es lo mismo que el guardia. Ay, pero hay gente mala en el mundo. Sí, hay gente mala, pero en principio. Toda la desgracia que Jacob está pasando en su familia y la que viene, porque vamos a seguir viendo el desastre de Jacob, son productos del juicio sobre él y su familia por abandonar los estándares del reino. Por eso es que Dina se llama juicio. Ahora entendemos cuando dice, Dios no te vengue, Dios se va a vengar, la venganza de Dios. ¿Lo están viendo? ¿Por qué? Porque si tú violas la instrucción carga tanto el beneficio como el castigo. El violar la ley, ¿qué hace? Por ende, ¿qué va a traer? Este es el castigo. Dios no tiene que castigar a nadie. Ya Él estableció que su ley, sus principios en el mundo, y ahora tú violas una ley y esa ley, ¿qué va a hacer? Te va a violar a ti. Después de la masacre que los hijos de Jacob cometieron, Jacob dice a Simeón y Leví, versículo 30, ustedes, ¿qué dice ahí? Ustedes me han arruinado. ¿Qué dice él? Ustedes me han arruinado. ¿Qué dice Jacob? Oigan bien lo que dice Jacob. Ustedes me han arruinado. Me han hecho despreciable ante los pueblos de esta tierra. Ustedes. ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob como hombre al fin, porque eso es lo que hacen los hombres, lamentablemente. Jacob como hombre al fin, frustrado por lo que ha acontecido, no asume su responsabilidad como hombre, sino que le delega a sus hijos. ¿Qué hace él? Le delega a sus hijos, cuando hemos visto que desde el principio de su historia ha sido su propia desobediencia la que lo ha llevado a donde se encuentran ahora mismo. Por eso es que Dios siempre busca al hombre primero. No pasó desde el principio, eso tú lo ves desde el Edén. Cuando tú vas a la historia del Edén, ¿qué sucede?
La que falló primero, ¿quién fue? Ah, ¿y a quién buscó Dios? Ah. Jacob fue el que trajo sobre sí este problema. Jacob pasó su naturaleza engañosa a sus hijos. Jacob puso un ejemplo constante de engaño. ¿Sabe qué? Los hijos lo oyeron mentir. ¿Se acuerda cuando le mintió a Esaú? No, voy contigo. Y después se fue por otro lado. Ellos vieron su interés en los llanos de pasto cuando se acampó en Siquén, cuando se supone que fuera donde a Betel. Ellos vieron. Ellos vieron que no dijo, diga conmigo, no dijo nada. Cuando Dina fue violada, Jacob no dijo nada. No defendió la honra de su hija. Jacob se enfocó en el pecado de sus hijos y se olvidó los de él. ¿Qué hizo Jacob? Se olvidó el pecado de él y se enfocó en el de los hijos. Tú sabes que muchos de los padres están peleando con lo que ellos mismos han creado. Jacob solo está preocupado por él mismo. El problema de Jacob ha sido que ha puesto todos sus intereses en su propio bienestar y no en el bienestar de su familia. Pero como Dios es bueno, Dios es bueno. Pero el Rey del Universo es tan misericordioso y no olvida su pacto. ¿Con quién Dios hizo pacto? Con Abraham. Que vuelve a hablar a Jacob y ¿qué le dice? Vuelve a Betel. ¿Qué le dice? Vuelve a Betel. Lo que se supone que Jacob hiciera cuando hiciera primero. Vayamos al próximo capítulo 35:1 para que lo vean. Mira lo que dice el próximo capítulo. Oigan bien, porque esto está interesante. Dice, entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel. No le dijo, ve a Betel, le dijo, múdate. Si le está diciendo múdate, ¿qué le está diciendo? Se supone que estuviese viviendo allá y está viviendo donde Dios le dijo que no fuera. Y él le dice, múdate. En otras palabras, no te quiero, yo nunca he querido que tú vivieras aquí. Y tú te has empeñado en quedarte aquí. Y mira todo lo que ha pasado. Ahora te voy a dar otra oportunidad, papito. Muévete. Muévete, Betel. Establécete allí. ¿Y qué le dice? Edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. Ahora, ¿qué hace Jacob? Próximo versículo. ¿Qué hace Jacob? Mira lo que hace Jacob. Para que ustedes vean que Jacob con todo el tiempo violó los estándares de Dios. Oiga, mira. Ahí está bien claro. Dice, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, la casa de él, deshágase de todos sus hijos, ídolos que. Ahí está. I raise my case. Dice, purifíquese y póngase en ropa limpia. Ahora, ¿qué dice Jacob a su gente? ¿Qué le dice a su gente? Dice, próximo versículo. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió a mis oraciones cuando yo estaba como en angustia. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob. ¿Qué le entregaron a Jacob? ¿Qué le entregaron? Todos los ídolos paganos. ¿Ves que estaba Jacob violando la instrucción de Dios? Todos los estándares. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses ajenos. El segundo dice, no tendrás imágenes de ningún Dios. Ellos estaban violando los estándares de Dios que conservaban. Y también los aretes. Y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquén. Ahora, ¿y qué hace el Rey del Universo? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace el Rey del Universo? ¿Qué hizo él primero? ¿Qué hizo Jacob primero?
enterró todos los ídolos y ahora ¿qué va a hacer él? ¿Qué va a hacer él? Él va a obedecer. Acuérdense, él oró, Dios le dijo, ok, te estoy oyendo, esto es lo que tienes que hacer. ¿Él qué hace? Se va a mudar, coge todos los ídolos, los entierra, ¿y qué dice el próximo versículo? ¿Qué dice el próximo versículo? Acuérdense que él tiene miedo que la gente se una y los mate, ¿te acuerdas? Pero mira, y eso era lo que venía. Lo que venía para Jacob era que todos los pueblos se iban a reunir y los iban a masacrar. Pero ¿qué pasó? Dice ahí, cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes, mira cómo dice, de todas las ciudades de aquella región. No estamos hablando de una ciudad, ni estamos hablando de dos, de todas. En otras palabras, todas las ciudades de Canaán se iban a unir para meterle mano a Jacob. ¿Y por qué tú crees que todas las ciudades estaban pensando en meterle mano a Jacob? Porque el chamaco era poderoso. El chamaco era poderoso. Y ellos sabían, pues si lo vamos a hacer, hay que hacerlo con fuego. Dice, así, y así que nadie atacó a la familia de Jacob. Interesante, ¿verdad? Ahora, si Jacob no llega a arrepentirse y comenzar a obedecer, porque no se trata de, ay, yo me arrepiento, ese es el problema que tenemos hoy en día. Ay, perdón, I am sorry, y con eso pagan todo. No, cuando tú dices I'm sorry o ay, perdón, lo próximo que tienes que hacer, restituir. Volvemos a lo mismo. ¿Qué está haciendo Jacob? I'm sorry, Señor. Y oré a Dios, Señor, perdóname, ha sido mi culpa, Dios. Yo he sido el problema, yo he sido el morón, yo he sido Dios, he sido yo. Señor, en mi angustia, Señor, ayúdame que toda la gente me va a matar, Dios. Ay, Señor, ay, ay. Ahí Dios le dice, ok, papito. Sal de los ídolos. Comienza a caminar en mis estandares. Y muévete para donde yo te dije que te moviera primero. Eso fue lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo él? Vamos a enterrar todo esto, vamos a bañarnos, vamos a limpiarnos y vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. El rey del universo intervino por el pacto que había hecho con Abraham. Si no, Jacob y su familia también no estuvieran vivos para contarlo. Pero dice el versículo 6, capítulo 35, versículo 6. Finalmente, Jacob y todos los de su casa llegaron ¿a dónde? ¿Qué dice la Biblia tuya? ¿A dónde? ¿De dónde llegaron? Llegaron a la luz. ¿A dónde llegaron? Llegaron a la luz. ¿Y por qué llegaron a la luz? Si llegaron a la luz es porque andaban en oscuridad. ¿Y qué Dios quiere hoy contigo? Que salga de la oscuridad y llegues a la luz. Y Dios va a cambiar toda tu existencia. Mira, dice Génesis 35, 7. Mira lo que él hace. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano. Jacob se apartó de sus malos caminos y abandonó toda práctica malvada. Así debemos hacer nosotros mismos. Termino con esto. Mira, dice Isaías 9:2. 3 versículos y terminamos. Isaías 9:2 dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Hoy hay una luz resplandeciendo sobre tu vida. Hoy
Hoy es el momento. Me lo dice Salmo 36:9. Salmo 36:9. Dice, porque en ti está la fuente de la vida. Oiga lo que dice. Y en tu luz podemos ver luz, podemos ver la salida. Es en la luz de Él que tú vas a poder ver la salida. Es en la luz de Él que tú puedes ver el conocimiento, la sabiduría que necesitas. Y mira lo que dice Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice, ¿lo tienen? Dice, porque ustedes antes eran oscuridad. ¿Y qué dice? Y ahora, ¿ahora qué es ahora? No, antes era oscuridad, pero Dios no está enfocado en el antes o el de ayer. Está enfocado en ¿dónde? Ahora. Ahora. Dice, y ahora son luz en el Señor. ¿Y qué dice? Vivamos. Se trata de vivir. Vivamos como hijos de luz. Dios te saca de la oscuridad, te lleva a la luz para que vivas como en luz. Dios no te saca de la oscuridad para ir a la luz para después vivir nuevamente como en oscuridad. Eso no es Dios. Dios te saca de la oscuridad para que vivas como en luz y para que seas hijo. Diga conmigo, hijo de luz. De pie.